¿Cuántas veces dijiste sí cuando en realidad querías decir no? Quizás aceptaste hacer un favor cuando estabas completamente agotado. Quizás escuchaste durante horas los problemas de otra persona, aunque vos también necesitabas que alguien te escuchara. Quizás aceptaste una invitación por compromiso. Quizás prestaste dinero que no podías prestar. Quizás cambiaste tus propios planes para no decepcionar a alguien. Y mientras hacías todo eso, una parte de vos repetía en silencio: no pasa nada. Después voy a descansar. No quiero quedar mal. No quiero que piense que soy egoísta. Lo curioso es que muchas veces creemos que estamos siendo buenas personas, pero en realidad estamos haciendo algo mucho más peligroso. Estamos aprendiendo a abandonarnos a nosotros mismos, porque cada vez que ignoras tus necesidades para satisfacer constantemente las de los demás, le envías un mensaje silencioso a tu mente. Un mensaje que dice: lo que los demás necesitan es más importante que lo que necesito yo. Y cuando repetimos ese mensaje durante años, algo empieza a romperse. Al principio, casi no lo notamos. Solo sentimos un poco más de cansancio, un poco más de frustración, un poco más de enojo. Pero con el tiempo ese enojo empieza a transformarse en resentimiento. Y ese resentimiento no aparece porque seas una mala persona. Aparece porque llevas demasiado tiempo diciéndole que sí a todo el mundo, excepto a vos. Hay una frase que me gusta mucho. Dice: cada vez que no pones un límite, alguien más decide por vos. Y creo que resume perfectamente lo que les ocurre a muchas personas. Porque poner límites no significa dejar de amar. No significa dejar de ayudar. No significa volverse frío. Significa algo mucho más simple. Significa empezar a respetarte. Sin embargo, para muchas personas, esto resulta extremadamente difícil. No porque no sepan decir la palabra no, sino porque sienten culpa cada vez que la pronuncian. Y esa culpa puede ser muy poderosa. Hace que aceptemos responsabilidades que no nos corresponden. Hace que toleremos faltas de respeto. Hace que permanezcamos en relaciones que hace tiempo dejaron de hacernos bien. Hace que carguemos problemas que nunca fueron nuestros. Y mientras tanto, seguimos diciéndonos: tengo que aguantar un poco más. No quiero hacer sentir mal a nadie. Ya va a cambiar. Seguro estoy exagerando. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántas veces terminaste agotado por intentar hacer felices a todos? ¿Cuántas veces te fuiste a dormir sintiendo que no te quedó energía para vos mismo? ¿Cuántas veces dijiste sí solo para evitar una discusión? Si esto te resulta familiar, quiero decirte algo importante. No estás solo. Y tampoco significa que seas débil. La mayoría de nosotros nunca aprendió a poner límites de manera saludable. Nos enseñaron a ser educados, a ser amables, a compartir, a ayudar. Y todo eso es valioso. El problema aparece cuando confundimos la bondad con el sacrificio permanente. Porque ayudar a los demás es algo hermoso. Pero ayudar a los demás mientras te destruís por dentro deja de ser generosidad. Empieza a ser abandono personal. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Imagina por un momento un vaso lleno de agua. Mientras el vaso está lleno, puede compartir agua con otros. Pero si todos toman de ese vaso y nadie vuelve a llenarlo, llega un momento en que queda completamente vacío. Muchas personas viven exactamente así. Dan, escuchan, comprenden, perdonan, resuelven problemas, están disponibles para todos. Pero nunca se preguntan quién está llenando su propio vaso. Y cuando finalmente sienten que ya no pueden más, se sienten culpables por necesitar un descanso. Se sienten culpables por decir no. Se sienten culpables por priorizarse. Como si cuidar de uno mismo fuera un acto egoísta. Pero quiero proponerte una idea diferente. ¿Y si poner límites no fuera una forma de alejar a los demás? ¿Y si, en realidad, fuera una forma de construir relaciones mucho más sanas? Porque una relación donde una persona siempre cede y la otra siempre recibe, no está basada en el equilibrio. Está basada en el desgaste.
Y ninguna relación puede sostenerse durante mucho tiempo cuando una sola persona carga con todo el peso. La realidad es que los límites no alejan a las personas correctas. Los límites muestran quién está dispuesto a respetarte. Y esa diferencia puede cambiar completamente la forma en que vivís tus relaciones. Pero para aprender a poner límites, primero necesitamos entender algo mucho más profundo. ¿Por qué sentimos tanta culpa cuando intentamos hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto priorizarnos? ¿Por qué una palabra tan pequeña como no puede resultar tan difícil de pronunciar? La respuesta casi nunca está en el presente. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en la siguiente parte. Porque esa culpa no apareció de un día para el otro. Tiene una historia. Y comprender esa historia puede ser el primer paso para empezar a recuperar tu libertad emocional. Si alguna vez intentaste poner un límite y sentiste un nudo en el estómago, si alguna vez dijiste no y después pasaste horas pensando si habías hecho lo correcto, si alguna vez priorizaste una necesidad tuya y enseguida apareció la culpa, quiero que sepas algo. Esa culpa no apareció por casualidad. Nadie nace sintiéndose culpable por cuidar de sí mismo. Esa forma de pensar se aprende. Y muchas veces empieza mucho antes de que podamos darnos cuenta. Cuando somos niños, dependemos completamente de los adultos que nos rodean. Necesitamos su cariño, su aprobación, su protección. Y nuestro cerebro aprende muy rápido una lección. Si hago lo que esperan de mí, recibo aceptación. Si los hago enojar, puedo perder ese afecto. Con el tiempo, muchas personas comienzan a asociar una idea muy peligrosa. Empiezan a creer que ser queridos depende de comportarse exactamente como los demás esperan. Y sin darse cuenta, dejan de preguntarse, ¿qué necesito yo? Para empezar a preguntarse, ¿qué esperan los demás de mí? Quizás creciste escuchando frases como, primero pensá en los demás, no seas egoísta, no hagas sentir mal a tu mamá, tenés que ayudar siempre. Una buena persona nunca dice que no. Tal vez quienes dijeron esas frases tenían buenas intenciones. Querían enseñarte a compartir, a respetar, a ser solidario. Pero muchas veces el mensaje que termina recibiendo un niño es muy diferente. Empieza a creer que cuidar de sí mismo está mal, que decir no lastima, que poner límites significa ser egoísta. Y cuando esa idea se repite durante años, termina formando parte de la identidad. Hay personas que llegan a la adultez creyendo que su valor depende exclusivamente de cuánto hacen por los demás. Se sienten importantes cuando solucionan problemas, cuando ayudan, cuando están disponibles, cuando sacrifican su propio bienestar. Pero cuando intentan descansar, cuando necesitan espacio, cuando quieren decir, hoy no puedo, aparece inmediatamente la culpa. Porque una parte de ellos sigue creyendo que para merecer amor tienen que estar siempre disponibles. Y quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si una persona solo te quisiera mientras haces exactamente lo que ella espera? ¿Eso sería amor? ¿O sería una forma de control? El verdadero afecto no debería depender de cuánto te sacrificas. Debería existir incluso cuando pones un límite. Existe otra razón por la que muchas personas sienten culpa: el miedo al conflicto. Hay personas que crecieron en hogares donde cualquier desacuerdo terminaba en gritos, en silencios, en castigos, en discusiones interminables. Entonces aprendieron algo muy simple. Es mejor ceder que discutir. Es mejor callarse que generar un problema. Es mejor soportar que enfrentar. Y esa estrategia quizás les sirvió cuando eran pequeños, pero en la vida adulta muchas veces termina convirtiéndose en una prisión, porque empiezan a evitar cualquier conversación incómoda, aunque eso implique seguir acumulando frustración. También influye mucho la necesidad de aprobación, un tema del que hablamos en uno de los episodios anteriores. Cuando necesitamos que todos estén conformes con nosotros, decir no se vuelve muy difícil, porque aparece una pregunta automática. ¿Y si se enoja? ¿Y si deja de quererme? ¿Y si piensa que soy una mala persona? Entonces terminamos diciendo sí, no porque realmente queramos, sino porque tenemos miedo de las consecuencias emocionales.
Y quiero hacerte una pregunta muy sincera. ¿Alguna vez aceptaste algo solo porque no soportabas la idea de decepcionar a alguien? Tal vez una salida, un favor, un compromiso, una relación, un trabajo. Y mientras todos pensaban que estabas de acuerdo, por dentro sentías un enorme agotamiento. Eso pasa mucho más seguido de lo que imaginamos, porque las personas que más dificultad tienen para poner límites suelen ser también las que más se preocupan por los demás. Son personas empáticas, generosas, comprometidas, y justamente por eso les cuesta tanto priorizarse. Pero existe una diferencia muy importante entre ser una persona generosa y convertirte en una persona que vive olvidándose de sí misma. La generosidad nace de la libertad. El sacrificio permanente muchas veces nace del miedo, y son cosas completamente diferentes. Quiero proponerte un ejercicio. Pensá en la última vez que dijiste sí, cuando querías decir no. Ahora pregúntate con total honestidad, ¿por qué acepté? ¿Porque realmente quería hacerlo? ¿O porque tenía miedo de la reacción de la otra persona? La respuesta puede enseñarte muchísimo sobre vos mismo, porque muchas veces no estamos actuando desde nuestros valores, estamos actuando desde nuestras heridas. Y mientras no entendamos eso, seguiremos confundiendo culpa con amor, sacrificio con bondad y obediencia con respeto. Pero hay algo todavía más importante. Pocas personas hablan del enorme precio que pagamos por vivir diciendo siempre que sí. Un precio que no se ve de inmediato, pero que con el tiempo termina afectando nuestra autoestima, nuestras relaciones y hasta nuestra salud emocional. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte. Porque cada vez que evitamos poner un límite para no incomodar a otros, hay alguien que siempre termina pagando las consecuencias. Y la mayoría de las veces, ese alguien sos vos. Hasta ahora vimos de dónde nace la culpa. Entendimos que muchas veces no aparece porque seamos débiles. Aparece porque durante años aprendimos que decir sí era la mejor manera de sentirnos aceptados. Pero ahora quiero que hablemos de algo que pocas personas se detienen a pensar. ¿Cuál es el verdadero precio de vivir sin poner límites? Porque muchas veces creemos que el problema es simplemente hacer demasiados favores. Pero la realidad es mucho más profunda. Cada vez que decís sí, cuando querías decir no, estás pagando un precio. Un precio que no siempre se nota en el momento, pero que con el paso del tiempo empieza a acumularse. Y ese precio puede ser enorme. El primer costo es el agotamiento emocional. Hay personas que llegan al final del día completamente vacías, no porque hayan trabajado demasiado, sino porque pasaron todo el día resolviendo los problemas de los demás, escuchando, acompañando, cediendo, aceptando responsabilidades que nunca les correspondían. Y cuando finalmente llega un momento para descansar, ya no tienen energía. No porque el cuerpo esté cansado, sino porque el alma también se agotó. Y lo más triste es que muchas veces sienten culpa incluso por descansar, como si cuidar de sí mismos fuera un lujo, cuando en realidad es una necesidad. El segundo costo es el resentimiento. Este es uno de los efectos más silenciosos de no poner límites. Porque al principio ayudamos con buena intención, pero cuando esa ayuda se vuelve una obligación permanente, empieza a aparecer una sensación incómoda. Nos molestan cosas que antes aceptábamos. Nos enojamos por pequeños detalles. Sentimos que los demás se aprovechan de nosotros. Y muchas veces creemos que el problema son ellos. Pero en realidad, el resentimiento suele aparecer cuando llevamos demasiado tiempo traicionando nuestras propias necesidades. Porque cada sí que dijimos en contra de nuestra voluntad se fue acumulando por dentro, hasta que un día explotamos. Y entonces ocurre algo curioso. La otra persona se sorprende, porque nunca supo que estábamos incómodos, nunca supo que necesitábamos un límite, nunca supo que ese sí en realidad significaba no. Y eso nos enseña una verdad muy importante. Las personas no pueden respetar límites que nunca les mostramos. El tercer costo es perder el respeto por uno mismo, y este quizás sea el más doloroso.
Porque la autoestima no se construye solamente con pensamientos positivos, también se construye a través de nuestras acciones. Cada vez que defendes tus valores, tu autoestima crece. Cada vez que respetas tus necesidades, tu autoestima se fortalece. Pero cada vez que te abandonas para satisfacer constantemente a los demás, algo dentro de vos empieza a debilitarse. No porque alguien te haya quitado el valor, sino porque vos mismo dejaste de protegerlo. Y con el tiempo aparece una sensación muy difícil de explicar. Sentís que ya no sabes quién sos, porque llevaste tanto tiempo viviendo para los demás que olvidaste preguntarte qué querías vos. El cuarto costo aparece en las relaciones. Muchas personas creen que poner límites destruye vínculos, pero suele ocurrir exactamente lo contrario. Lo que realmente destruye una relación es el resentimiento acumulado. Porque cuando nunca expresamos lo que sentimos, cuando nunca decimos que algo nos molesta, cuando aceptamos todo por miedo al conflicto, la relación deja de ser auténtica. Empieza a convertirse en una actuación. Una persona cree que todo está bien. La otra acumula frustración en silencio. Y tarde o temprano, esa frustración encuentra una salida. A veces en forma de una discusión, otras veces en forma de distancia, y muchas veces con una frase que escuchamos con frecuencia. No sé qué me pasa, pero ya no puedo más. La realidad es que sí sabemos qué pasó. Simplemente llevamos demasiado tiempo ignorándolo. También existe otro costo: perder oportunidades. Porque quien no sabe poner límites termina diciendo sí a tantas cosas que ya no le queda tiempo para aquello que realmente importa. Dice que sí al trabajo extra, sí al favor de último momento, sí al compromiso que nunca quiso asumir. Y mientras llena su agenda con las prioridades de los demás, va dejando de lado sus propios sueños. Ese curso que quería hacer, ese proyecto que quería comenzar, ese momento de descanso que tanto necesitaba. Y sin darse cuenta, empieza a vivir una vida diseñada por las expectativas ajenas, no por sus propios valores. Quiero contarte una historia. Imagina a una mujer llamada Laura. Cada vez que alguien le pedía ayuda, ella aceptaba. Cubría turnos en el trabajo. Escuchaba durante horas a sus amigos. Cuidaba de toda su familia. Nunca decía que no. Todos la describían como una persona maravillosa, siempre disponible, siempre amable. Pero había algo que nadie veía. Cada noche se acostaba completamente agotada. Había dejado de leer, había dejado de hacer ejercicio, había dejado de disfrutar de los pequeños momentos que antes la hacían feliz. Y un día, mientras hablaba con una amiga, dijo una frase que cambió todo. Ya no sé quién soy, solo sé lo que los demás necesitan de mí. Esa frase resume lo que les ocurre a muchas personas. Pasan tanto tiempo ocupándose de todos que terminan olvidándose de sí mismas. Y quiero que te hagas una pregunta muy sincera. Si siguieras viviendo exactamente igual durante los próximos 5 años, ¿dónde crees que estaría tu salud emocional? ¿Dónde estaría tu autoestima? ¿Cómo serían tus relaciones? Porque no poner límites no solo afecta el presente, también construye el futuro que vas a vivir. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas personas creen que poner límites es un acto de egoísmo, pero la realidad es exactamente la contraria. Cuando aprendes a poner límites sanos, también les enseñas a los demás cómo querés ser tratado. Y eso hace que las relaciones sean mucho más honestas, mucho más equilibradas y mucho más saludables. La buena noticia es que aprender a poner límites no es un talento con el que algunos nacen y otros no. Es una habilidad. Y como cualquier habilidad, puede aprenderse, puede practicarse y puede fortalecerse con el tiempo. Pero para lograrlo, primero necesitamos entender cómo se pone un límite de manera sana, sin atacar, sin lastimar, sin sentir que estamos siendo malas personas. Y justamente eso es lo que vamos a descubrir en la siguiente parte, porque poner límites no consiste en levantar muros, consiste en construir puertas. Puertas que vos decidís cuándo abrir y también cuándo cerrar. Llegados a este punto, quizás ya entendiste algo muy importante.
El problema no es que seas demasiado bueno. El problema es que durante mucho tiempo confundiste la bondad con el sacrificio. Y son cosas completamente distintas. Una persona buena ayuda cuando puede, escucha cuando tiene energía, acompaña cuando nace de su corazón, pero también sabe decir hasta acá, porque entiende que cuidar de sí misma no la convierte en una mala persona, la convierte en una persona emocionalmente sana. Ahora bien, ¿cómo se pone un límite? Porque muchas personas imaginan que poner límites significa discutir, levantar la voz, ser frío, responder con enojo. Y no, un límite sano no necesita violencia, necesita claridad. Quiero que recuerdes esta frase. Un límite no busca controlar la conducta del otro. Busca comunicar cuál será tu conducta si esa situación continúa. Y esa diferencia cambia completamente la manera de relacionarte. Por ejemplo, no es lo mismo decir, vos nunca me respetás, que decir, cuando me hablas de esa manera, prefiero terminar esta conversación y retomarla cuando podamos hablar con respeto. La primera frase ataca, la segunda protege. Y un límite sano siempre busca proteger, no castigar. Veamos algunos ejemplos cotidianos. Imagina que un compañero de trabajo constantemente te pide que hagas parte de sus tareas. Antes quizás respondías, bueno, deja, yo lo hago, aunque por dentro estuvieras agotado. Hoy podrías responder, entiendo que necesitas ayuda, pero hoy tengo mis propias responsabilidades y no voy a poder hacerlo. No hace falta inventar una excusa. No hace falta justificarte durante 10 minutos. Un límite claro suele necesitar pocas palabras. Otro ejemplo. Un familiar te llama todos los días para contarte problemas durante una hora. Y vos terminás emocionalmente agotado. Antes quizás atendías siempre, aunque no tuvieras energía. Hoy podrías decir, quiero escucharte, pero hoy solo puedo hablar unos minutos. Después necesito descansar. Fíjate que no dejaste de ser una persona amorosa, simplemente empezaste a cuidar tu energía. Otro caso muy común. Alguien te invita a una reunión. No tenés ganas de ir, pero aceptás por compromiso. Después pasás toda la noche deseando estar en tu casa. ¿Qué pasaría si respondieras simplemente, gracias por invitarme, pero esta vez voy a quedarme descansando? Nada más, sin inventar enfermedades, sin buscar excusas complicadas, sin sentir que debes convencer a la otra persona. Porque muchas veces creemos que tenemos que justificar cada decisión que tomamos. Y la realidad es que no. Tus necesidades también son una razón válida. Hay algo que quiero decirte porque puede cambiar completamente la forma en que ves los límites. Muchas personas creen que un límite debe hacer sentir bien a todos. Pero eso casi nunca ocurre. Un límite sano muchas veces incomoda. Y eso no significa que esté mal. Significa que la otra persona estaba acostumbrada a una versión tuya que siempre decía que sí. Cuando empezás a cambiar, es normal que algunos se sorprendan, incluso que se molesten, porque toda relación genera una dinámica. Y cuando uno cambia, esa dinámica también cambia. Eso no quiere decir que estés haciendo algo incorrecto. Quiere decir que la relación está buscando un nuevo equilibrio. También quiero hablarte de un error muy frecuente: esperar a explotar. Hay personas que soportan durante meses, callan, acumulan enojo, aceptan todo, hasta que un día estallan, y dicen cosas que nunca hubieran querido decir. Después aparece la culpa, y vuelven a comportarse como antes. Ese ciclo se repite una y otra vez. ¿Sabes cuál es la solución? No esperar a explotar. Hablar cuando el problema todavía es pequeño. Los límites son mucho más fáciles de poner al principio que después de meses de resentimiento. Imagina un jardín. Cuando aparece una pequeña maleza, sacarla lleva unos segundos. Pero si la dejas crecer durante meses, las raíces se vuelven mucho más profundas. Con los límites ocurre exactamente lo mismo. Mientras antes los pongas, menos dolor generan. Y hay otra idea que quiero compartir con vos. No todas las personas van a reaccionar igual. Las personas que realmente te quieren quizás necesiten un tiempo para acostumbrarse, pero terminarán comprendiendo.
En cambio, quienes solo se beneficiaban de que nunca pusieras límites, probablemente se molesten. Y aunque eso duela, también te muestra algo importante. Porque una persona que solo te valora mientras siempre haces lo que ella quiere, no está respetando quién sos. Está disfrutando de la comodidad que le daba tu falta de límites. Y quiero dejarte una pregunta para que la pienses. ¿Las personas que forman parte de tu vida respetan tus límites? ¿O solamente respetan la versión de vos que nunca decía que no? Responder esa pregunta puede ayudarte a entender muchas relaciones. Quiero que entiendas algo que puede darte mucha paz. Cuando empezás a poner límites, muchas personas van a reaccionar según la versión de vos que conocieron durante años. Si durante mucho tiempo siempre estuviste disponible, el día que digas no, algunos se van a sorprender. Si durante años aceptaste todo sin discutir, el día que expreses lo que necesitas, quizás alguien diga que cambiaste. Y es verdad, cambiaste, pero no porque te hayas vuelto una mala persona. Cambiaste porque empezaste a respetarte. Hay una frase que dice, las personas que se enojan cuando empezás a poner límites, muchas veces eran las que más se beneficiaban de que no los tuvieras. Y aunque pueda sonar dura, muchas veces es cierta. No todos reaccionarán mal. Las personas que realmente te aman terminarán entendiendo. Quizás necesiten tiempo. Quizás se sorprendan. Pero una relación sana siempre encuentra la manera de adaptarse al respeto mutuo. Existe una idea equivocada que dice que amar significa soportarlo todo. Pero no. El amor sano también necesita límites. Porque cuando nunca expresamos lo que sentimos, la relación deja de construirse sobre la sinceridad. Empieza a construirse sobre el miedo, y el miedo nunca crea vínculos saludables. Poner un límite también es una forma de cuidar una relación, porque evita que el resentimiento siga creciendo. Evita las explosiones, evita el desgaste. Cuando dos personas pueden decir con respeto lo que necesitan, la relación se vuelve mucho más fuerte, mucho más honesta y mucho más libre. Por eso quiero que recuerdes esta idea. Los límites no separan a las personas. Los límites separan las relaciones sanas de las relaciones que solo funcionan cuando una de las dos personas deja de ser ella misma. Pero todavía queda un desafío, porque incluso cuando aprendemos a poner límites con respeto, muchas veces la otra persona responde con enojo, con manipulación, con frases que buscan hacernos sentir culpables. Y ahí es donde muchas personas vuelven atrás. Por eso, en la siguiente parte, vamos a aprender cómo sostener un límite cuando los demás no lo aceptan. Porque poner un límite una sola vez es importante, pero aprender a mantenerlo es lo que realmente transforma tu vida. Si alguna vez intentaste poner un límite, probablemente ya sabes que la parte más difícil no siempre es decir no. Muchas veces, la parte más difícil comienza después. Porque cuando una persona está acostumbrada a que siempre estés disponible, cuando está acostumbrada a que siempre digas que sí, cuando durante años pudo contar con vos sin encontrar resistencia, es normal que se sorprenda cuando empezás a actuar de otra manera. Y quiero que entiendas algo muy importante. Que alguien se enoje con tu límite no significa que tu límite esté mal. Significa que esa persona estaba acostumbrada a una versión tuya diferente. Y cambiar una dinámica lleva tiempo. Imagina una balanza. Durante años, el peso estuvo siempre del mismo lado. Vos cedías. Vos te adaptabas. Vos hacías el esfuerzo. El día que decidís equilibrar esa balanza, es lógico que todo se mueva. Y muchas personas interpretan ese movimiento como un problema. Pero en realidad, es el comienzo de un cambio saludable. Ahora bien, ¿qué suele pasar cuando empezamos a poner límites? Muchas veces aparecen frases como estas. ¿Qué te pasa? Antes no eras así. Te estás volviendo egoísta. Con todo lo que hice por vos, no puedo creer que me hagas esto. Siempre estuve para vos y ahora me decís que no. Quiero que prestes mucha atención. Estas frases pueden doler, pero no siempre describen la realidad. Muchas veces son intentos, conscientes o inconscientes, de hacer que vuelvas a ocupar el lugar que ocupabas antes. Y ahí aparece el gran desafío.
No responder desde la culpa, sino desde la calma. Por ejemplo, en lugar de entrar en una discusión para convencer a la otra persona, podés responder algo tan simple como, entiendo que esto te moleste, pero esta es la decisión que necesito tomar. O también, sé que no era la respuesta que esperabas, pero necesito respetar mis propios límites. Fíjate que no estás atacando, no estás justificándote durante media hora, no estás intentando demostrar que sos una buena persona. Simplemente estás comunicando tu decisión con respeto, y eso es suficiente. Existe un error muy común: pensar que un buen límite necesita que la otra persona esté de acuerdo. No, un límite sano no necesita aprobación, necesita coherencia, porque si cada vez que alguien se enoja cambias tu decisión, entonces el límite desaparece y volvés al mismo lugar de siempre. También quiero hablarte del chantaje emocional, porque muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que lo están viviendo. El chantaje emocional aparece cuando alguien utiliza tu culpa para conseguir lo que quiere. Puede hacerlo diciendo cosas como, si realmente me quisieras, después de todo lo que hice por vos, sos la única persona que puede ayudarme. No esperaba esto de vos. El objetivo de estas frases no siempre es lastimarte. A veces la otra persona también aprendió esa forma de relacionarse. Pero eso no significa que debas aceptarla. Porque ayudar por amor es muy diferente a ayudar por culpa. Y una relación sana nunca debería depender de la culpa para funcionar. Quiero contarte una historia. Imagina a un hombre llamado Martín. Durante años fue el primero en resolver los problemas de toda su familia. Si alguien necesitaba dinero, ahí estaba Martín. Si alguien necesitaba tiempo, ahí estaba Martín. Si alguien tenía un problema, Martín dejaba todo para ayudar. Todos lo admiraban por su generosidad, hasta que un día empezó a sentirse completamente agotado. Entonces decidió hacer algo diferente. La próxima vez que le pidieron un favor, respondió, «Hoy no puedo». Nada más. No levantó la voz, no discutió, simplemente dijo que no. ¿Sabes qué pasó? Algunos familiares se enojaron, otros dijeron que había cambiado, y durante unos días, Martín sintió muchísima culpa, pero decidió mantenerse firme. Unos meses después ocurrió algo interesante. Las personas empezaron a buscar otras soluciones. Descubrieron que podían resolver muchas cosas sin depender siempre de él. Y Martín recuperó algo que había perdido hacía años: tiempo para su propia vida. Esta historia nos enseña algo muy importante. Muchas veces creemos que si dejamos de resolver todos los problemas de los demás, todo se va a derrumbar. Pero casi nunca ocurre eso. Lo que cambia es la costumbre. Las personas se adaptan. Las relaciones también. Y vos empezás a recuperar un espacio que durante mucho tiempo habías entregado. Quiero proponerte una idea que puede ayudarte mucho. Cada vez que pongas un límite, hacete esta pregunta: ¿estoy actuando desde el amor o desde el miedo? Si ayudás porque realmente querés hacerlo, perfecto. Pero si ayudás únicamente porque tenés miedo al rechazo, porque tenés miedo al conflicto o porque sentís culpa, quizás no estés eligiendo libremente. Y la libertad es una parte fundamental de cualquier relación sana. Antes de terminar esta parte, quiero dejarte una frase que me parece muy poderosa. Las personas que realmente te quieren pueden sentirse incómodas con tus límites al principio, pero con el tiempo aprenderán a respetarlos. En cambio, las personas que solo estaban cómodas aprovechándose de tu falta de límites, probablemente intentarán convencerte de que vuelvas a ser quien eras antes. Y esa diferencia puede mostrarte con mucha claridad qué relaciones están construidas sobre el respeto y cuáles estaban construidas sobre tu sacrificio. Pero todavía queda una última pregunta. ¿Cómo dejar de sentir esa culpa que aparece incluso cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto? Porque entender todo esto es importante, saber poner límites también. Pero si cada vez que lo haces, pasás días enteros sintiéndote culpable, todavía queda un paso por recorrer. Y justamente de eso vamos a hablar en la siguiente parte. Porque la verdadera libertad no aparece solamente cuando aprendes a decir no.
Aparece cuando dejas de sentir que cuidar de vos mismo te convierte en una mala persona. Llegamos a una de las partes más importantes de todo este episodio, porque quizás ya entendiste por qué te cuesta poner límites. Quizás descubriste cuánto te está costando vivir diciendo siempre que sí. Y quizás incluso aprendiste algunas formas de comunicar tus necesidades con respeto. Pero todavía queda un obstáculo: la culpa. Esa voz que aparece después de decir no. Esa sensación incómoda que te hace preguntarte, ¿habré sido demasiado duro? ¿Y si se sintió mal? ¿Y si ahora piensa que soy egoísta? Si esto te pasa, quiero que escuches con atención. Sentir culpa no siempre significa que hiciste algo malo. Muchas veces significa simplemente que hiciste algo diferente a lo que venías haciendo. Y nuestro cerebro suele sentirse incómodo frente a los cambios. Durante años aprendiste a responder de una manera. Hoy empezás a responder de otra. Es lógico que aparezca cierta incomodidad, pero la incomodidad no siempre es una señal de que vas por el camino equivocado. Muchas veces es una señal de que estás creciendo. Pensá en cualquier aprendizaje importante de tu vida. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, seguramente te caíste varias veces. Cuando empezaste un trabajo nuevo, probablemente te sentiste inseguro. Cuando comenzaste a hablar en público, quizás te temblaba la voz. Todo cambio genera incomodidad, y aprender a poner límites también. Quiero proponerte un cambio de pensamiento. En lugar de preguntarte, ¿cómo hago para no sentir culpa? Pregúntate, ¿estoy dispuesto a soportar un poco de culpa para construir una vida más sana? Porque durante un tiempo, probablemente ambas cosas convivan, la culpa y la libertad. Pero cuanto más practiques el respeto hacia vos mismo, más pequeña se volverá esa culpa. Existe otra idea que puede ayudarte muchísimo. No sos responsable de las emociones de los demás. Quiero repetirlo. No sos responsable de las emociones de los demás. Sos responsable de hablar con respeto. Sos responsable de actuar con honestidad. Sos responsable de no lastimar innecesariamente. Pero no podés controlar cómo cada persona va a interpretar tus decisiones. Y muchas veces cargamos un peso que nunca nos correspondió. Queremos que todos estén bien, que nadie se enoje, que nadie se decepcione. Pero eso es imposible, porque cada persona reacciona desde su propia historia, desde sus propias heridas, desde sus propias expectativas, y no está en tus manos controlar todo eso. Hay una frase que me gusta mucho. Dice, decir que sí a todo el mundo suele significar decirte que no a vos mismo. Pensala por un momento. Cada vez que aceptas algo solo por miedo, ¿a quién estás dejando de escuchar? La respuesta casi siempre es la misma: a vos. Y ahí aparece otro ejercicio que puede cambiar tu manera de decidir. La próxima vez que alguien te pida algo, no respondas automáticamente. Date unos segundos, respira y pregúntate, ¿tengo ganas de hacerlo? ¿Tengo energía para hacerlo? ¿Estoy diciendo que sí por amor o por culpa? Esas tres preguntas pueden evitar muchísimas decisiones impulsivas. También quiero hablarte de una palabra que suele generar mucha confusión: egoísmo. Muchas personas tienen miedo de priorizarse porque creen que eso las convierte en egoístas. Pero cuidar de uno mismo no es egoísmo. Egoísmo sería pensar únicamente en uno y nunca en los demás. Lo que estamos proponiendo acá es algo completamente diferente. Es encontrar equilibrio. Porque una persona emocionalmente sana sabe ayudar, pero también sabe descansar. Sabe acompañar, pero también sabe retirarse cuando lo necesita. Sabe amar a los demás, sin dejar de amarse a sí misma. Y ese equilibrio no solo mejora tu vida, también mejora la calidad de tus relaciones. Porque cuando ayudas desde la libertad, no acumulas resentimiento, no esperas reconocimiento, no sentís que te están usando. Ayudas porque realmente querés hacerlo, y eso cambia completamente la experiencia. Quiero proponerte un último ejercicio. Durante esta semana, elegí una sola situación donde normalmente hubieras dicho sí por compromiso. Solo una. Y esta vez respondé con sinceridad, con respeto, pero también con firmeza. Observa qué ocurre. Quizás descubras que el mundo no se derrumba.
Quizás descubras que muchas personas aceptan mucho mejor tus límites de lo que imaginabas. Y quizás descubras algo todavía más importante, que empezar a respetarte también hace que los demás aprendan a respetarte. Porque la forma en que tratamos nuestro propio tiempo, nuestra energía y nuestras emociones les enseña a los demás cómo queremos ser tratados. Y quiero terminar esta parte con una reflexión. Cada vez que elegís respetar tus límites, no solo estás protegiendo tu presente, también estás construyendo una versión de vos que ya no vive desde el miedo, sino desde la dignidad, desde el amor propio y desde el respeto por quien realmente es. Porque poner límites no significa levantar un muro entre vos y los demás, significa construir una puerta que vos decidís cuándo abrir y también cuándo cerrar. Y esa libertad puede cambiar tu vida mucho más de lo que imaginas. Pero antes de despedirnos, quiero dejarte una última reflexión, porque existe una diferencia enorme entre vivir intentando que todos estén conformes con vos y vivir en paz con la persona que ves cada mañana frente al espejo. Y de eso quiero hablarte para cerrar este episodio. Si llegaste hasta este punto del video, quiero agradecerte por haberte quedado. Porque aprender a poner límites no es solamente aprender a decir una palabra de 2 letras. Es mucho más profundo que eso. Es aprender a reconocer que tu bienestar también importa. Durante mucho tiempo quizás creíste que ser una buena persona significaba estar siempre disponible, resolver todos los problemas, evitar cualquier conflicto, hacer felices a todos. Pero hoy quiero invitarte a mirar las cosas desde otra perspectiva. Una persona que nunca pone límites no necesariamente ama más. Muchas veces simplemente tiene miedo, miedo a decepcionar, miedo a ser rechazada, miedo a quedarse sola, miedo a que los demás cambien la imagen que tienen de ella. Y vivir desde el miedo tiene un costo muy alto, porque poco a poco dejas de construir la vida que realmente querés y empezás a construir la vida que los demás esperan de vos. Quiero que imagines algo. Dentro de 10 años mirás hacia atrás. ¿Qué te gustaría ver? ¿Una vida donde siempre hiciste lo que los demás esperaban? ¿O una vida donde aprendiste a respetarte sin dejar de respetar a los demás? Porque ese es el verdadero objetivo de los límites. No alejar personas, no ganar discusiones, no demostrar quién tiene razón. El verdadero objetivo es proteger aquello que hace posible una vida sana. Tu paz, tu energía, tu tiempo, tus valores y tu dignidad. Hay una frase que resume perfectamente todo este episodio. Cada vez que pones un límite sano, le estás enseñando al mundo cómo querés ser tratado. Pensá en eso por un momento. Si vos mismo no proteges tu tiempo, ¿por qué esperar que los demás lo hagan? Si vos mismo no respetas tus necesidades, ¿por qué esperar que otros las respeten? Los límites empiezan mucho antes de pronunciarlos. Empiezan cuando decidís que tu bienestar también merece un lugar. Quiero decirte algo que quizás necesitabas escuchar. No sos responsable de salvar a todo el mundo. No sos responsable de resolver todos los problemas. No sos responsable de cargar con el peso de todas las personas que amás. Podés acompañar, podés escuchar, podés ayudar, pero también podés descansar. También podés decir, hoy no puedo, hoy necesito tiempo para mí, hoy voy a elegir cuidarme. Y eso no te hace egoísta, te hace humano. Quiero dejarte un desafío. Durante los próximos 7 días, elegí un solo límite que hace tiempo sabes que necesitas poner. No busques el más difícil. Empezá por uno pequeño. Quizás apagar el teléfono 1 hora antes de dormir. Quizás decir que no a un compromiso que realmente no querés asumir. Quizás pedir respeto cuando alguien te habla de una manera que te lastima. Quizás reservar una tarde solo para vos. Lo importante no es el tamaño del límite. Lo importante es el mensaje que le envías a tu propia mente. Cada vez que respetas un límite saludable, tu autoestima escucha algo muy poderoso. Escucha, mi bienestar también importa. Y cuanto más veces escuche ese mensaje, más fuerte se volverá. Porque la autoestima no se construye solamente con afirmaciones positivas. Se construye con decisiones.
con acciones, con pequeñas elecciones diarias que demuestran que empezaste a tratarte con el mismo respeto que tantas veces ofreciste a los demás. Y antes de despedirnos, quiero dejarte una última reflexión. Quizás hoy comprendiste que durante años viviste intentando que todos estuvieran bien, pero hay una persona que también necesitaba tu cuidado, y esa persona sos vos. Nunca olvides esto. Poner límites no significa cerrar tu corazón. Significa abrir espacio para una vida más sana. Una vida donde podés amar sin perderte, ayudar sin agotarte, dar sin vaciarte y vivir sin sentir culpa por elegirte de vez en cuando. Si este episodio te ayudó a mirar tus relaciones desde otra perspectiva, compartilo con alguien que también necesite escucharlo. Y si querés seguir creciendo conmigo en este camino de desarrollo personal, autoestima y bienestar emocional, te invito a suscribirte a Conciencia Plena TV. En el próximo episodio, vamos a hablar de un tema que está profundamente relacionado con todo lo que vimos hoy. ¿Cómo superar el miedo al rechazo? Porque muchas veces no ponemos límites por una razón muy simple. Tenemos miedo de que, si dejamos de complacer a los demás, dejen de elegirnos. Vamos a descubrir de dónde nace ese miedo, cómo afecta nuestra vida y qué podemos hacer para dejar de depender de la aceptación de los demás. Estoy seguro de que ese episodio puede cambiar la forma en que te relacionas con el mundo. Gracias por acompañarme una vez más. Y recordá siempre esto. Las personas más importantes de tu vida merecen tu amor, pero vos también. Nos vemos en el próximo episodio.